Catecismo de la Iglesia Católica, del 1846 al 1853. Artículo 8. El pecado. 1. La misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esa exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negociaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del principio de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón
de nuestros pecados. La diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se opone, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se les puede agrupar también según se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según las enseñanzas del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a las que hiere el pecado.